Bluetooth para música de alta fidelidad. Pero la pregunta que a menudo se hace es, ¿qué calidad podemos obtener a través de Bluetooth? Y hay opiniones polarizadas. El grupo de alta gama dice que no, mientras que el grupo de usuarios comunes dice que suena bastante bien. Vamos a analizar cuáles son las limitaciones que tenemos y cuáles son las posibilidades que tenemos. Y la primera discusión que tenemos es si 16 bits son suficientes para nosotros o si necesitamos una fuente de 24 bits para escuchar al más alto nivel. Y aquí les encontré un estudio que se realizó con una audiencia bastante amplia y vamos a ver toda la demografía y cómo se hizo todo esto. Y ellos tenían que determinar la diferencia entre una señal musical de 16 bits y una señal musical de 24 bits en un equipo de muy buena calidad. Y aquí vemos este estudio, incluso es posible elegir el idioma aquí. Vamos a elegir uno. Mira, cambiemos al idioma ruso. Es un traductor automático, así que si hay algunas inconsistencias es por el traductor. Originalmente, este estudio fue presentado en inglés. Y la primera parte es el procedimiento. Y lo más importante, veamos los datos demográficos. Como siempre, los hombres se interesan por los aparatitos de audio, las mujeres poco. Bueno, había unas pocas. Esto es por edad, y para mí, incluso para el negocio, esto es importante. Aquí está el público clave, en qué edad, si hago algún tipo de marketing, este es mi público. Bueno, en principio se puede decir que es de 30 a 60 donde está la audiencia principal que se interesa por la música. Bueno, hay diferentes preguntas. Había músicos y no músicos. Hay menos músicos y más gente común. Si te dedicas a la producción musical, trabajas en un estudio o eres una persona común. O sea, había profesionales que trabajan en eso. Bueno, ahí hay diferentes preguntas sobre el equipo. Esta también es una pregunta interesante sobre cuánto cuesta tu equipo en casa. Y en principio, si yo me muevo en el rango de 500 a 1000, muchos tienen equipos más grandes, más caros, ¿verdad? En principio estoy en el segmento correcto, puedo trabajar bien. Pero también muchas personas tienen buen equipo en casa, ¿verdad? De 1000 a 3000, ahí ya es equipo serio. Y ahí, bueno, también hay bastantes personas que tienen equipos más caros. Muy cara, eso sí me sorprendió. Sí, existe, eso ya es exclusivo, pero estaba en esa selección. Bueno, hay de todo, pero lo que nos interesa es la respuesta. Y luego les ponían diferentes tipos de música de 24 bits y de 16 y observaban cómo respondía esa audiencia. Si tomamos un promedio así, bueno, se diferencian muy poco, ¿verdad? Se diferencian muy poco entre las distintas músicas. Y aquí hay una imagen más ilustrativa, pero en general yo diría que es 50 y 50, ¿no? Además, el azul es la respuesta correcta y el rojo es la incorrecta. En general, eso significa que la de 24 bits no siempre sonaba mejor. Pero yo diría que no distinguen si dieron respuestas tan parecidas. Incluso eso no importa, si se hubieran equivocado también podrían haberlo determinado. Pero aquí es al revés, la de 16 bits suena, digamos, mejor que la de 24 bits. Entonces el rojo es la respuesta incorrecta y el azul es la correcta, y si lo ves, es 50 y 50, 50 y 50, ahí es 50 y 50. Incluso el hecho de que aquí se equivocaron más, eso es simplemente estadística, no oyen, simplemente la gente no oye. Hay música diferente ahí, de todos los géneros. En general la respuesta es esta. En un equipo normal, bueno, en un buen equipo normal no escuchamos la diferencia entre 16 bits y 23 bits. ¿Y qué conclusión podemos sacar? Podemos concluir que para lo que llamaremos, bueno, un high-end absoluto, la calidad del disco compacto es como un estándar. Sí, es un estándar. En principio no necesitamos más ni ir más allá. Probablemente la industria seguirá ofreciendo algo, pero la práctica demuestra que no tiene sentido. Aquí hay un enlace, si quieren, búsquenlo ustedes mismos y véanlo en detalle. Otro concepto más. Hay que hablar un poco sobre la teoría. Sí, entiendo que eso no es interesante, pero sin teoría es muy difícil que podamos conversar. En los comentarios debe basarse en algo, sí, y aquí también hay fundamentos teóricos. Existe un teorema comprobado de Nyquist-Shannon, pero en Rusia se le conoce como el teorema de Kotelnikov,
que una señal digitalizada se puede reproducir al 100% si la frecuencia de muestreo supera el doble de la frecuencia más alta de la señal. Bueno, si en el audio la frecuencia más alta es de 20 kHz, si usamos 40 kHz, entonces podemos reproducir completamente la señal. Pero el primer estándar que se adoptó para los CD fue de 44.1. En principio, es una derivación de la frecuencia de la señal de video NTSC para evitar intermodulaciones mutuas. Es un sistema complicado. Después lo simplificaron a 48 kHz, pero en el audio todo eso se quedó como estaba. Y también sobre el hecho de que el oído humano escucha mejor las frecuencias medias que las bajas y las altas. También se puede hacer toda esta cuantización de manera que en las frecuencias medias hagamos una cuantización más precisa y en las altas y bajas menos. Esto normalmente se utiliza para algoritmos de compresión. Además, en marketing a menudo verán una imagen como esta que les explica marketing, por qué una señal de 24 bits es mejor que una de 16 bits. Pero eso no es cierto porque podemos una señal de 16 bits se ve igual cuando está completamente restaurada. En principio, aquí no hay ninguna diferencia. Este experimento con personas demostró que esto en realidad no funciona así. Y en el marketing nos muestran esta imagen, no sabemos la teoría y caemos en esa trampa. En resumen, aquí hay una mentira. Esto es marketing deshonesto. Cuando mentimos, eso es marketing deshonesto. Podemos hablar de las mejores cualidades de algo, pero aquí no es verdad. No se puede hacer eso. Entonces, sobre por qué necesitamos una digitalización de 20 bits. Estos 16 bits restauran completamente todo el rango dinámico que podemos escuchar. Pero al grabar necesitamos un margen adicional por si hay errores. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una grabación. ¿Qué hago? Aquí bajo intencionalmente el nivel de grabación, porque así mis ruidos de la habitación estarán por debajo del umbral de grabación. Y luego, debido a que digitalizo mi micrófono a 24 bits, tengo un gran margen, puedo aumentar el volumen y no pierdo nada en comparación con 16 bits. Eso es el rango dinámico. Esto es para los errores. ¿Cómo se usa esto también en la grabación de sonido? Bueno, por ejemplo, tenemos una grabación normal y de repente alguien grita. Bueno, hay personas emocionales, hablan, y luego en la multitud de repente gritan a todo pulmón, y si hacemos que ese grito salga fuera del rango dinámico, habrá distorsiones que no se pueden corregir. Y si lo ajustamos un poco aquí, y empieza a gritar, seguirá estando aquí, igual se digitalizará con buena calidad, y luego podremos eliminar esas cosas durante el procesamiento de audio. Bueno, y además, por supuesto, vamos a poner ahí un limitador adecuado y en principio todos esos que gritan se van a reproducir perfectamente. ¿Para qué necesitamos la digitalización de 32 bits? Cuando hacemos un procesamiento digital muy complejo, diferentes efectos, y convertimos muchas veces a diferentes estándares, aparecen errores matemáticos, y entonces ahí es donde tenemos una reserva nuevamente. Y esa grabación de 24 bits es perfecta para nosotros, y cuando hacemos la mezcla final para el CD, entonces la convertimos a 16 bits. Porque aquí nuestra señal tiene un exceso de información, y aquí todo está hecho correctamente. Y si escuchamos una señal procesada igual de 16 bits, y una señal procesada igual con el mismo rango dinámico pero en 24 bits, no vamos a notar la diferencia. Otros dos conceptos, archivos PCM y WAV. En esencia es lo mismo, pero los archivos WAV contienen información de servicio para que el equipo determine qué es, cómo interpretarlo y qué debe hacer. Entonces, aquí está toda la información sobre la señal de audio no comprimida en formato digital, y el archivo WAV la envuelve en una especie de contenedor. Ahí está la dirección a dónde enviarla y a qué equipo. En principio, en cuanto a calidad, es lo mismo. Bueno, aquí se explica con detalles, pueden pausar y leerlo. Otro concepto más. Compresión sin pérdida. Entonces, la compresión de audio sin pérdida reduce el tamaño de los archivos entre un 30 y un 60%. Bueno, 60% es casi 3 veces, sin eliminar ninguno de los datos originales, lo que permite restaurar completamente la señal de audio original.
A diferencia de los formatos con pérdida como MP3 o AAC, este conserva toda la información de audio. ¿Pero qué es lo que perdemos? Sí, perdemos tiempo en la compresión, tenemos una demora, pero la señal en sí la podemos reproducir al 100%. Bueno, existe un formato llamado FLAC que muchos conocen. Apple tiene ese ALAC. Y todo esto es una lucha por la capacidad de transmisión de la red. No es ilimitada. Y básicamente, la forma en que decidimos qué nivel de compresión usamos está relacionada principalmente con la cantidad de retraso que podemos permitirnos. Entonces, una cifra que debemos recordar es la calidad de CD en formato PCM o archivos WAV tiene una tasa de transferencia de 1.4 kilobits por segundo. Ese es el estándar, eso hay que recordarlo. Porque cuando veamos diferentes capacidades de transmisión, veremos si podemos pasar esa señal. O si hay otra, o si se comprime, tiene retrasos, y así sucesivamente. En general, si vemos FLAC, Free Lossless Audio Codec, sí, podemos comprimir hasta 700, pero si es música sencilla, podemos comprimir aún más. Pero ¿cómo funcionan estos algoritmos de compresión que no pierden datos? Cuando leemos las señales, las leemos muy rápido, en una vez leímos, ahí está todo el volumen de información, pero después de una pequeña fracción de tiempo cambió un poco. Y entonces restamos de esa siguiente señal, la anterior, obtenemos el cambio y transmitimos y codificamos solo el cambio. Pero cuando vamos a reproducir, ellos saben que lo siguiente. Cada siguiente lectura debemos sumarle a la anterior esa diferencia y obtenemos la señal completa. Pero este procesamiento digital toma cierto tiempo. Metemos la señal en un buffer, luego un procesador bastante potente la analiza, y con un retraso ya nos da la señal comprimida. Este retraso es la pérdida que pagamos por la transmisión de datos. Pero no perdemos calidad de sonido durante la reproducción. Otro concepto más es la transcodificación. Esto significa convertir un estándar en otro. Entonces, la terminología correcta en ruso es transcodificación digital de audio. Y entonces ahí convertimos, no sé, WAV a MP3 FLAC a AAC o MP3 a AAC, bueno, a cualquiera que queramos. Pero aquí hay una nota muy importante, debemos saber exactamente qué significa eso. Al transcodificar audio, normalmente se decodifica el archivo original a un formato intermedio sin comprimir, PCM, modulación por impulsos codificados, y después se codifica al formato de destino. Aunque PCM en sí mismo es un método de codificación de audio sin procesar, en el contexto de la transcodificación actúa como una etapa intermedia sin comprimir. Pero ¿qué es lo importante aquí? Si comprimimos a MP3, perdimos información. Y luego la descomprimimos de todos modos, este PCM, modulación por código de pulsos, ya perdió información. Y cuando comprimimos a MP3 por segunda vez, podemos convertirlo a FLAC. Sí, podemos, pero ya con pérdidas. Entonces FLAC ya no será sin pérdidas. Y si convertimos MP3 a AAC o a un algoritmo que se usa en Bluetooth, tendremos pérdidas mucho más graves. Entonces, si hacemos una transcodificación, siempre va a sonar mal. Por ejemplo, el mismo MP3, si lo comprimimos desde un disco compacto, suena aproximadamente en un 95% igual que el disco compacto, pero es muy difícil notar la diferencia. Entonces el MP3 también se puede escuchar y las pérdidas ahí son relativamente pequeñas, realmente pequeñas. Bueno, hay que poner mucha atención para poder escucharlas, pero al transcodificar, bueno, ahí sí es un desastre total. Y pueden ver cuántas modificaciones diferentes de formatos hay aquí. Spotify tenía SOGGB, sí. También sonaba bien, pero si lo transcodificas va a salir mal. Luego hay diferentes estándares aquí como Orbit, Spotify, AAC y Bluetooth. Y en cuanto cambiamos de un formato a otro ya está mal. Entonces, el códec estándar de Bluetooth, el SBC, es bastante sencillo, tiene una latencia relativamente baja y se usa ampliamente, no requiere mucha potencia.
Pero la calidad que podemos obtener, por ejemplo, de un MP3 a partir de un CD, el SBC no puede ofrecer esa calidad, porque el MP3 requiere un procesador potente. Entonces también respecto a los códecs con pérdida, ahí hay diferentes algoritmos, en principio todos ellos los usan. Pero primero hay algunos datos que están por debajo del umbral de audición. Esos los descartamos, sí. Incluso si hay datos, esos los descartamos de inmediato. En segundo lugar, las personas tienen una característica. Si hay un sonido fuerte, no escuchamos nada cerca de él. Por ejemplo, si tenemos un golpe fuerte en el xilófono, la música que esté cerca de ese sonido será más baja. Ese golpe la va a enmascarar, y esto ocurre de manera diferente según las frecuencias. Es como una máscara, y también eliminamos todas las frecuencias que se eliminan aquí. Bueno, es la misma imagen, pero con una señal más compleja. Pero aquí, si hay un solo golpe así, todo esto no lo escuchamos. Todo se elimina con los algoritmos que funcionan con pérdidas. ¿Y cuál es el volumen de datos, por ejemplo, de una canción promedio de unos 3 minutos y medio? Bueno, son como 80 a 100 megabytes si no está comprimida. Y si la comprimimos incluso en MP3 a 320 podemos pues comprimirla como 10 veces. Y ahora tenemos internet más potente, pero antes eso era muy importante. En general la lucha por esa compresión sigue hasta ahora. Bueno, esa es una compresión seria, un archivo así o así, hay una gran diferencia. También cuánto puedes guardar en una memoria USB, ¿verdad? Y cómo funciona o cómo se ven esos espectros de compresión. Aquí está el que no está comprimido, aquí el comprimido, o sea, perdemos, comprimimos y ni siquiera producimos con una compresión tan brusca, las frecuencias altas, por encima de 16 kHz, pero ahí casi no hay música, pero aún así. Y además, diferentes datos. Aquí está el espectro real, como pueden ver, aquí llega hasta 20 y suena muy denso, y aquí hasta 20, bueno, hasta 18, aquí hay mucho que se ha eliminado. Pero puedo decir que primero muchas personas ni siquiera escuchan por encima de 12. Inténtenlo, solo los muy jóvenes. Y además cuando tocamos diferentes instrumentos musicales, aquí, bueno, la nota más alta que se escribe es de 4,5 kHz. Todo eso son subarmónicos de diferentes instrumentos de percusión que entran. Ese es el espectro superior. Y en general, estas pérdidas para el 90% de las personas, digamos con la posibilidad de comprar equipo caro, ya están en cierta edad, cerca de los 40 años, y en realidad ya no escuchan ese rango. Así que también podemos escuchar audio comprimido, y a veces, cuando tenemos que elegir entre comodidad y calidad, es bastante aceptable, perfectamente podemos escucharlo. Un MP3 de una buena fuente suena muy bien. En general hay muchos estándares, si quieren pueden leerlo ustedes mismos, no voy a perder tiempo en eso. Pero aquí hay una tabla importante y básicamente los algoritmos que se usan en Bluetooth. Bluetooth no funcionará sin compresión, es un problema real. El ancho de banda es limitado y tenemos que comprimir. Y aquí está el códec estándar SBC, que de hecho no es malo, si comprimes desde el original funciona muy bien. Pero, por ejemplo, cuando teníamos Spotify comprimido a 320 kHz, sí, ahí hubo una pérdida seria. Por ejemplo, Tidal sonaría mucho mejor, pero ahora Spotify ya se puso al nivel. Pero en general, el 97% es rango de ruido. Si la música más dinámica tiene un rango dinámico de hasta 70 decibeles, la música moderna, que se comprime, tiene mucho menos. En general todos los parámetros se disparan, pero en principio es bueno. Y aquí hay otros. IPTX, este es el último algoritmo. No puedo comentar sobre este, aquí no entiendo, es demasiado grande, debe estar en algún lugar. Bueno, tal vez sea un orden de magnitud mayor que la armónica. Aquí hay que profundizar, creo que algo aquí está mal. Sí, aquí está también, y el IPTX que es más reciente debería estar mejor aquí. Eso no lo puedo comentar, hay que revisarlo. Pero probablemente nos interesa el IPTX HD. Es el que tiene alta fidelidad allá. Y Sony también inventó un algoritmo llamado LDAC.
Tiene dos opciones. Hay una opción en la que funciona de manera muy confiable, pero con un ancho de banda bajo. Entonces ahí hay funciona con una señal comprimida. Y cuando funciona en casa, en un lugar fijo, con antenas grandes, entonces trabaja en todo el rango. Pero aquí está explicado, sí, calidad de conexión, mejor esfuerzo. Él es como todos, pero si está en casa, en un lugar alto, teniendo en cuenta que FLAC, si se comprime, son 700 kilobits por segundo de transmisión de datos, significa que transmite cualquier CD en calidad completa. Bueno, yo mismo no me he topado con eso, no tengo ni he tenido ese tipo de equipo con FLAC, principalmente por los transmisores. Todavía se puede encontrar un receptor con bastante facilidad, pero para el transmisor se necesita un teléfono especial o algún aparato especial. Y hasta en China, ahí hay que buscarle para encontrarlos. Así que sobre esa calidad no puedo decir nada. Bueno, aquí todas son capacidades de paso, y pueden ver que aptX HD puede transmitir, bueno, digamos 600 megabits por segundo, y LDAC puede transmitir 990, bueno, 1 megabit. Solo hay que comprimirlo un poco y entonces todo funcionará sin pérdidas. Y todos los demás ya comprimen un poco más. Pero el más popular es como nuestro MP3, aunque creo que es una versión simplificada, porque comprime con menos retraso, lo que significa que debería sonar un poco peor que el MP3. ¿Y qué tenemos entonces? Si tomamos estos equipos Bluetooth, tenemos los últimos desarrollos, especialmente los chinos que se han esforzado mucho, ponen el mejor Bluetooth en los convertidores digital analógico, y aquí elegí uno. Miren, tiene salidas balanceadas, el Bluetooth es increíble y tiene una fuente de alimentación incorporada. Bueno, es un aparato genial desde mi punto de vista. Sí, los parámetros están por las nubes. Las mediciones están por las nubes. Yo no lo tuve, no sé cómo suena, pero todas las reseñas ahí son muy buenas. Sí, ahí está entre los mejores de los mejores. Bueno, mira, entre los mejores hoy, aquí 120 y aquí el mejor es 123. Vamos, por favor. Esa es la diferencia en todas sus dimensiones. Bueno, ahí son los mismos chips. Si ahí pusieron la alimentación correcta, por ejemplo, así, Si aquí además el más menos 12 voltios está bien hecho, entonces las salidas, el circuito tiene un rango dinámico mayor. Incluso es difícil superarlo. No hay ninguna omisión. Y aquí también midieron las salidas balanceadas. Vaya, está increíble. Sí, no hay nada que criticar. Otra cosa que me gustó de este aparato es que desde el nivel de desarrollo fue diseñado para ser económico. Hay una placa robótica donde todo viene integrado. Según creo, la desarrollaron para el mercado europeo. Porque la fuente de alimentación está integrada. Sí, eso requiere certificación y hay muchos pequeños detalles aquí. Estudié seriamente a un fabricante llamado Behringer. Se especializa en equipos profesionales a un precio accesible, con buena calidad. En ese sentido no se le puede ganar. Y como muchos músicos principiantes, bueno, son relativamente no muy ricos, ellos pueden conseguir todo el equipo necesario para ya presentarse en el escenario y grabar. Sí, no es lo mejor, pero de algo tenemos que empezar y este nicho es grande. También fíjense en los detalles. Este control de volumen normalmente es de calidad media en esta categoría de precio. Empieza a hacer ruido después de un año, pero aquí lo pusieron en una placa separada. Lo puedes reemplazar o incluso cambiarlo por un buen control de volumen japonés que dure para siempre. El ALPSIP es muy bueno. Pues ahí está. Personalmente me quito el sombrero ante esos ingenieros que desarrollaron este bloque. Y así es como debe hacerse. Si el precio es bueno, esa es la manera, donde la calidad no se pierde y el precio es bueno. Y ganan los que piensan de esa manera. Y aquí le escribieron que es muy bueno y bla bla bla. Bueno, por $200, águilas, no puedo decir nada.
Y aquí hay otro ejemplar económico, pero está tan alto y vamos a revisar estos económicos, vamos a medir cómo y qué, porque el anterior, claro, era muy bueno y así, pero a veces queremos ver de qué son capaces estos pequeños, ¿verdad? Entonces, primero aquí el módulo original es Qualcomm, lo que significa que todo lo relacionado con Bluetooth como tecnología aquí está bien hecho. Convertidor digital analógico independiente. Y además bastante bueno. Si tomamos, no sé, hace 5 o 7 años, los más avanzados podían hacer lo que este pequeño chip puede hacer hoy. Y tiene un cambio de señal externa a señal Bluetooth a través de un relé. A través de un relé. Entonces, ningún circuito electrónico interfiere entre la señal externa y el Bluetooth. Bueno, claro, hay que ajustar los niveles ahí, pero eso es otra cosa. Hay un regulador en la placa, podemos poner ahí 12 voltios, 16 voltios, incluso dicen hasta 20 voltios, sí. En general hay un abanico muy amplio de cómo podemos alimentarlo, también podemos alimentar desde USB. Un módulo pequeño increíble, tiene todo. Y ahora vamos a ver diferentes opciones. Haremos comentarios sobre cómo se posicionan. Este Bluetooth ahora se usa en todo tipo de aplicaciones, incluso en equipos de escritorio, y también veremos varias mediciones de diferentes dispositivos. Ese tan genial no lo voy a medir, no lo tengo. Tengo otro ahí, Fossi, pero Audio Science Review lo midió. Si vemos el más caro cuesta 200 euros y estos de abajo, no sé, 15 euros, más de 10 veces menos. Y por extraño que parezca, están bastante cerca. Pero ese fijo, por supuesto, gana en cuanto a la conexión en todo. Ese aparato fijo también corresponde a su precio. Bueno, vamos a ver los bloques reales. Aquí hice ciertas inversiones y compré toda una serie de estos bloques económicos para mediciones, para ver qué modelos hay. Este lo compré para usarlo como transmisor. Tiene la posibilidad de configurar diferentes estándares, elegirlos. Y su tarea principal es ser un transmisor. Bueno, compré dos para ver cómo funcionarían el transmisor y el receptor, pero su tarea principal, este es mi transmisor clave. Porque estos aparatos tienen un chip Qualcomm estándar y como transmisor funcionará correctamente. Vamos a posicionar estos desarrollos. Todos estos son para audífonos. Bueno, algunos tienen conexiones adicionales, pero en principio estos son para audífonos y tienen una fuente de alimentación integrada. Bueno, tengo un par de estos. Vamos a ver cómo funcionan. Este es mi favorito. Este me gustó mucho. También tiene una batería incorporada. Puede funcionar durante mucho tiempo y está diseñado específicamente para convertir estos audífonos estándar en inalámbricos por Bluetooth. Y además compramos unos audífonos relativamente baratos, le ponemos este aparatito y la verdad es que funciona muy bien, tiene una batería grande y dura mucho tiempo. Bueno, este es como un tanque, está muy bien hecho, puede funcionar como transmisor o receptor, pero solo tiene un estándar que es SBC. Es el más pequeño, pero tiene la batería más grande. Muy bueno, tiene un amplificador de salida que dura mucho y consume poco y es ideal para escuchar con audífonos, también es bueno, pero el otro era más pequeño. Y en principio, el más pequeño gana por el tamaño, por sus dimensiones, pero eso es algo muy importante. Es una cajita muy seria de metal, me gustó, tiene un control pequeño, puedes encenderlo en modo DSP. Pero este es mi favorito, ya que compré dos, uno para la cajita y el otro para mostrar todas esas características destacadas. ¿Ven? Este convertidor digital analógico es bueno del que les hablaba, tiene todas las entradas y salidas. En general compré justamente este ejemplar. Lo vamos a probar, medir y ver de qué es capaz. Bueno, en general esa placa de la derecha puede hacer todo, y la de la izquierda es para audífonos. Esta se puede usar también para equipos estacionarios. Bueno, aquí hay otro en una cajita, y en principio el que está en la cajita está muy bien hecho. Lo probé y me gustó. Bueno, aquí están mis audífonos. Son unos audífonos Sennheiser bastante buenos que fueron diseñados especialmente para viajar. Se pliegan en una estructura pequeña, es fácil transportarlos.
pero voy a probar todos estos módulos con estos audífonos. Son relativamente de alta impedancia, 16 ohmios creo, o incluso 32, no recuerdo bien. Y primero los vamos a escuchar y luego también vamos a medir todos estos pequeños módulos. Aquí tengo monitores de estudio o audífonos de estudio, tienen una impedancia de 32 ohmios. Escuchemos, quizás sacar también estos audífonos grandes. Bueno, vamos a medir primero. Voy a usar un generador profesional para esto. Voy a enviar diferentes señales de prueba a este transmisor y ver qué obtenemos en la salida. También voy a revisar toda la respuesta de frecuencia, los graves y así sucesivamente. Aquí tengo un transmisor de Qualcomm, el chip es bueno, sí, entrega todo de manera muy lineal. Entonces, si hay algún problema será solo en la parte receptora. Entonces primero voy a medir el receptor emparejado del transmisor y vamos a ver en la salida del osciloscopio qué muestra. Entonces ya se conectó. El hecho de que se mueva no tienen una señal de referencia común para sincronizarse, entonces fluctúan entre sí. Eso es normal. A 1 kHz parece que la señal es, en principio, normal. Vemos 0.9 en la salida. Vamos a ver cómo funciona en todo el rango. Bueno, tal vez baja un poco en las frecuencias altas, pero en general es casi lineal diría yo. Desde las bajas, bueno, al menos en el registro superior, las más bajas, aquí es difícil para nosotros determinarlo. Eso lo veremos por separado. Pero en general la señal es normal, sí, en las altas funciona bien. Vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa con las bajas? Salimos en 400, luego 600, por aquí está bien, y si subimos hasta 1 kHz, también es lo mismo, 0.9 en la salida. Pero vamos a este registro bajo, todo más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. 600 aquí. Aún más bajo, 500. Pero a 300... empieza a bajar bruscamente más o menos de 500 hacia abajo. En general, la señal baja, y cuando lo escuché, este módulo sonaba plano, no me gustó. En realidad, está diseñado para el mercado asiático, y aquellos que tal vez estaban más interesados allá en Oriente, los graves no se perciben bien. Debe dominar ese registro agudo y está pensado para ese público, pero para el oyente europeo de ninguna manera. En general, lo descarté de inmediato. Como transmisor es excelente, pero como receptor no sirve para nada. Bueno, ahora veamos este, que está hecho como un tanque. No es caro, pero está muy bien hecho, en mi opinión. Veamos todas las características de este ejemplar en particular. Miren qué belleza. Entonces, ¿qué vemos? Vemos lo mismo, que se mueve y que en la portadora hay una segunda portadora. Entonces, a la salida hay un amplificador clase D. Si a la salida hay un amplificador clase D, el anterior era clase AB. Bueno, o incluso de clase A. Aquí a 1 kHz hay una señal limpia y buena. Pero si pongo, aquí voy a poner un filtro, sí, limpiamos, bueno, una sinusoide excelente, 0.68 voltios en la salida, y vamos a ver respecto a esta salida, sin cambiar los niveles, cómo va a funcionar. Aquí estoy enviando todo el espectro, y es como una regla, absolutamente limpio, reproduce hasta 20 kHz, según la tecnología. Bueno, vamos a ver el registro bajo. Aquí es 1 kHz, entonces 0.69, y vamos a bajar y ver cómo se comporta en las frecuencias bajas. A 100 Hz bajó un poco, no, de hecho subió un poco, sí, subió un poco. Y a 50 Hz es igual que a 1 kHz. ¿Y qué tenemos ahí en 20, en 30? Pero, en principio, es un canal lineal. Y así es, cuando le conectas los audífonos todo suena perfecto. En general, este receptor sencillo, que solo tiene el estándar SBC, funciona de maravilla. Yo diría que estoy satisfecho con él, no es caro y todo funciona perfectamente. Excelente.
Vamos a ver ese con el convertidor digital analógico externo, que ya es así, es otro nivel, sí, es otro nivel. Tiene salidas de línea normales, vamos a ver todos los parámetros, cómo funciona y cómo está hecho. Bueno, la antena, todas las salidas, muchas conexiones, es ideal para diferentes pruebas y aplicaciones de ese tipo. Bueno, ya lo conectamos. Una hermosa onda sinusoidal, un nivel de salida alto. No ajusté nada en la entrada, así que es el mismo transmisor, pero en la salida la señal es el doble de grande que la anterior. Interesante, interesante. Bueno, aplicamos un barrido de 20 a 20 y pueden ver que hay una pequeña caída, por ahí cerca de los 18 kHz. Pero nadie va a escuchar eso, la caída es pequeña. Veamos la señal cuadrada a 1 kHz, ahí está excelente, excelente, muy buena. En principio se muestra, en general el rango es bastante lineal, hay pocos picos, esto todavía pasa por la inalámbrica, pero es un proceso complicado y aún así entrega una señal cuadrada normal, realmente normal. Vamos a ver el registro inferior que tenemos ahí. En 100, en 20, bueno, prácticamente no cambia. En 100 también, igual que en 1 kHz, en 50 la caída es mínima, muy mínima, y en 20, vamos a ver en 25, bueno, el nivel más bajo baja un poco, pero seamos realistas. En principio tiene un canal bastante lineal diría yo. Una caída muy pequeña en los graves. Todo está perfecto ahí. Podemos usarlo como un amplificador de entrada lineal, básicamente. Bueno, vamos a ver. Este está en su cajita, este es mi favorito. Porque está completamente terminado y cuesta más o menos lo mismo que esa placa de allá. Pero ahí todo está hecho. No hay que agregarle nada más. Vamos a medir lo que realmente puede hacer. Ya está conectado, y lo que me gusta es que está hecho de tal manera que le pongo un voltio en la entrada y me da también un voltio en la salida. Se comporta en general de manera muy predecible. Y puedo usarlo como fuente para un amplificador de potencia o algún otro dispositivo con entrada lineal. 1.08. Entonces aplicamos un barrido completo de 20 a 20.000 Hz. También hay una pequeña caída, como a 18.000 Hz. Empieza a bajar un poco, pero eso no lo vamos a escuchar. Probablemente hay alguna intención detrás de eso. En general, muy bien. Bueno, vamos a ver también los impulsos. Bueno, el impulso es excelente, excelente. Al pasar por todos estos circuitos inalámbricos, la recepción y todo eso, la onda sinusoidal, bueno, es un bloque muy digno, y creo que acepta todos los estándares, tanto aptX como SBC. No tiene LDC, sí, no tiene LDC, pero de todos modos aptX HD es mi objetivo, esa es mi meta. Y en principio, miren, en las frecuencias bajas llega hasta 20 hercios. Bueno, baja un poquito, sí, pero solo un poco, prácticamente perfecto. Ojalá todos los amplificadores funcionaran así de bien. En general este es mi favorito, el mejor si lo usas para fines como, bueno, como receptor Bluetooth para algún dispositivo. Hasta 15 kHz reproduce perfectamente, absolutamente sin variaciones, y hasta 18 baja solo una décima de voltio. Bueno, prácticamente nadie notará esa diferencia. Funciona hasta 18 kHz sin problemas, sin problemas. Bueno, a 20 sí, ahí baja un poco al final, baja un poco, como un 20%, sí. Pero en general, la respuesta hasta 18 kHz es perfecto, absolutamente perfecto. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, vamos a hacer un resumen. Este pequeño ganador para audífonos, si conviertes unos audífonos en audífonos Bluetooth, este Superman, lo pequeño que es, lo mucho que dura la batería, la calidad que tiene su amplificador de salida, estaba encantado con esto. En general es un verdadero ganador. Si conviertes los audífonos en algo así como, bueno, en audífonos Bluetooth, cualquier audífono en audífonos Bluetooth, definitivamente.
Soporta todos los estándares, incluso puedes elegirlos y forzarlos manualmente. Bueno, los que desarrollaron en este nicho, él es un ganador absoluto. Es muy cómodo de usar y pesa solo un par de gramos, puede colgarse sin problema. Pues digamos en el cable, todo es perfecto, el cable también se puede meter en un bolsillito pequeño o algo así. En general, para mí este es el ganador en esta categoría. Entre los portátiles, tiene una batería bastante potente para escuchar durante mucho tiempo y tiene todos los estándares, incluyendo aptX HD. Eso está bien, eso está bien. Es un caballo de batalla. En general, suena muy bien. Como fuente para la entrada de línea de un amplificador parece que no sirve, pero tiene una batería grande. Si necesitas algo así, un caballo de batalla para volver tus audífonos inalámbricos por Bluetooth va a funcionar gracias a la batería grande. Pero el anterior me gusta más porque es más ligero, y eso define su uso. Este va a durar más tiempo, está hecho de manera más confiable. En general, los chinos están intentando hacer algún equipo y posicionarlo. Hacen muchas variaciones, cada una tiene su propia idea. Este es como un tanque, pero no tiene estándares de alta resolución. En principio, este aptX HD suena mejor, suena mejor. Si la fuente es buena, este suena bien. Si, por ejemplo, escuchas, no sé, contenido hablado, noticias, YouTube y así, ese que es más grande es bueno. Y estos dos funcionan perfectamente como fuentes para la entrada de línea del amplificador. La placa está bien, pero el que está en la cajita me gusta más. Ese me gusta más. En general, el ganador en esta categoría es el que está en la cajita. Pero si quieren comprar algo ya hecho, todos estos cuestan entre 15 y 20 euros, mientras que ese de 200 que les mostré, ese por supuesto es estacionario y puede hacer de todo, y puede hacer de todo. Pero estos suenan sorprendentemente bien, incluso los probé con amplificadores de muy alta calidad. Como les decía, el convertidor digital analógico incorporado aquí juega un papel, y es pequeño, pero bueno. Bueno, en general, en cada categoría hay su propio ganador. En esta categoría, el extensor de entrada de línea, este de aquí, necesita alimentación externa. Y respecto a los audífonos, ese pequeño que está a la izquierda, pero en general Bluetooth HD, si la fuente es lossless, suena muy bien. Es difícil notar la diferencia. En general, no molesta para escuchar música en absoluto. En bocinas grandes suena bien, sin ruidos. Y en principio, yo diría que cumple absolutamente con todas las necesidades para simplemente escuchar música. El inconveniente es que todos ellos tienen un retraso, y ese retraso no nos permite simplemente escuchar la televisión o ver la televisión y pasar la señal por Bluetooth. Pero sé que en el próximo desarrollo habrá Bluetooth con un retraso muy pequeño.